¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra nueva clase. Sí, el tema número 5 ya, ¿no? Qué rápido. Un mes estamos ya en las clases virtuales. Y el día de hoy vamos a hacer un tema bastante fácil, que es las fases de la sustancia, ¿no? O también conocido como los cambios de estado que suceden en la materia. Es un tema relativamente corto, vamos a recordar algunos conocimientos que ustedes ya dominan y vamos a empezar entonces por la primera pregunta. Para empezar, ¿qué cosa es una fase? Bueno, según la química y la física, ¿no? La fase en termodinámica son los distintos estados en el cual se presenta una sustancia, en este caso la materia, cuando va cambiando su estado termodinámico. Lo que sucede es que cuando la materia pasa de una fase a otra, es decir, de sólido a líquido, de líquido a gas y viceversa, va a depender mucho de la temperatura y también del calor. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, para poder entender el origen de todas estas fases que hay en la materia, debemos de adentrarnos y saber qué sucede allí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cogemos una porción de materia, sea un sólido, un líquido o un gas, e imaginariamente empezamos a escarbar ahí adentro, vamos a llegar al interior, a su estructura, y vamos a ver pequeñas partecitas que constantemente chocan unas con otras. A esto se les llama moléculas. Por ejemplo, estas moléculas que están juntas, ¿no? que sería en este caso un sólido, chocan entre ellas y vibran. Un ejemplo, ¿qué sucede cuando hay un temblor? ¿No? Y los sólidos que hay en tu casa, llámese ropero, mesa, empiezan a temblar, ¿no? Sus moléculas empiezan a chocar, a vibrar. En los líquidos también hay un choque, ¿no? Y las moléculas como que se separan, pero no tanto. En el caso de los sólidos no hay una separación. En cambio los gases sí, cuando esas moléculas chocan, se esparcen, ¿ya? A ver, vamos a ver las fases entonces. La primera fase es la fase sólida, ¿no? ¿Cuándo se llama un cuerpo sólido? Cuando tienen forma y volumen definido. Y aunque intentemos comprimirlo, es decir, por más que tú agarres, por ejemplo, una mesa con tus manos y trates de aplastarlo, ¿no? Ahí trates de aplastarlo, no se va a poder, no se va a reducir, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente sus moléculas están muy cercas, ¿ya? No se mueven, pero sí vibran en su lugar, ¿no? Ahí tenemos al estado sólido. Tic, 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 van a moverse, pero, o sea, van a vibrar, pero no se van a expandir. A eso me refiero. En la parte líquida, ¿cuándo se llama fase líquida? Cuando tiene un volumen propio, pero la forma es indefinida, es decir, van a adoptar la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Tú agarras un litro de agua y lo pones en una jarra, va a adoptar el volumen de la jarra. Y ese mismo litro de agua, no sé, lo vacías en una olla, va a adoptar el volumen, la forma de la olla, pero su volumen sigue siendo el mismo, un litro, un litro. Por eso es que dice que sus moléculas están alejadas y sí se mueven a cierta velocidad. Pero a diferencia de los gases, ¿no? La fase gaseosa, bueno, ellos definitivamente no presentan ni forma ni volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú agarras un globo que lo has inflado y lo presionas, ¿no es cierto? Va a cambiar y posiblemente se reduzca el volumen porque va a perder cierta capacidad de aire. Por eso es que los gases son comprensibles. Además, tienden a expandirse, tienden a alejar. Sus moléculas se mueven, sí, de forma desordenada, pero se expanden, ¿no? Se expanden hasta perderse en el infinito. Y acá vamos a ver un cuadro, por ejemplo, el caso más impactante de la transformación de la materia es el cambio que sucede en el agua, ¿no? Podemos ver que son las tres fases conocidas en la naturaleza. Aunque se han descubierto aproximadamente 40 estados de la materia, ¿no? Pero en el estado natural tenemos sólido, líquido y gaseoso. Del plasmático vamos a hablar en otro momento, que es el estado que más abunda específicamente en el universo.
Entonces tenemos las tres fases conocidas. Tenemos la forma, definido, indefinido e indefinido. El volumen, definido, definido e indefinido. Y la fuerza entre las moléculas. La fuerza de atracción en el sólido es mayor que la repulsión, por eso es que sus moléculas están juntas. En cambio acá las fuerzas de atracción es igual a la fuerza de repulsión o de rechazo, ¿no? Se expanden pero no tanto. En cambio en el gaseoso es viceversa. Las fuerzas de atracción es mucho menor que la repulsión. Se repelen y empiezan a expandirse. Ahora, para que una porción de materia logre su cambio de fase, se van a necesitar dos componentes fundamentales: la temperatura y el calor. Sin estos componentes, la materia no podría transformarse. Vamos a ver en qué consisten cada una de ellas, que a veces se suele confundir, ojo, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, la temperatura es la medida del grado del calor, ¿no? Es decir, va a medir el movimiento que se presentan en una porción de materia, el movimiento de las moléculas, ¿no? La temperatura me va a dar un valor, ¿no? 10 grados, 5 grados, 8 grados, menos 20 grados, ¿no? Bajo cero. Entonces, la temperatura mide este grado, ¿no? Y no solamente del calor, sino también de su opuesto, que en este caso sería el frío. En cambio, el calor es una forma de energía, ¿ya? Y se produce cuando las moléculas vibran de forma acelerada, ¿no? Por ejemplo, hay tres tipos de calor: la radiación, la convección y la conducción. Este tema lo vamos a ver más específicamente en termodinámica, más adelante en el tercer trimestre, y también lo van a ver en el curso de física, ¿ya? Porque tenemos mucho que compartir. Entonces, gracias al calor y a la temperatura van a suceder estos cambios o fases, ¿no? Los estados de agregación, donde los sólidos, los líquidos y los gases van a cambiar, van a empezar su cambio, ¿no? Cuando se cambia de sólido a líquido es fusión. Cuando se llama de sólido a vapor, sublimación. Cuando cambia de líquido a vapor es evaporación. Cuando cambia de vapor a sólido es sublimación, y de vapor a líquido, condensación. En pocas palabras, es este cuadro que has visto acá, ¿no? Esos cambios que se dan. Incluso hay una sublimación inversa y directa, ¿no? O directa e indirecta. Cuando se da de sólido a gas, como la naftalina, ¿no? Cuando tú agarras esa naftalina, esa bolita blanca que se echa al ropero para evitar las polillas, pasa de sólido a gaseoso sin pasar por estado líquido, ¿no? Y viceversa, también tenemos de gas a sólido. Entonces podemos ver acá todos esos cambios de fase que se daban gracias a ¿quién? Exacto, gracias al calor y a la temperatura, que ojo, son dos cosas muy diferentes, no debemos de confundir, ¿ya? Ahora, ¿quiénes eran esas fases? ¿Recuerdas? Los sólidos, los líquidos y los gases. Los sólidos, sus moléculas estaban como, ahí están, mira, están juntitas, ¿verdad? Están juntas, se vibran, mas no se mueven, tienen forma y volumen. Recordemos que los líquidos adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene, y los gases tienden a expandirse. Y acá habíamos visto el cuadro de resumen, ¿no? Donde habla de la forma y el volumen y las fuerzas. La fuerza de atracción intermolecular es la unión que va a haber entre las moléculas. En cambio, las fuerzas de repulsión quiere decir que las moléculas se van a separar, ¿ya? Eso significa Fa y Fr, fuerza de atracción y fuerza de repulsión. Bien, como has visto, el tema de hoy ha sido bastante sencillo, ¿no? Es un tema que nosotros ya hemos visto en clases anteriores, en años anteriores, y que simplemente el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, después de haber hecho esto, vamos a desarrollar la separata. Ahí está. Vamos a desarrollar la separata y vamos a
a relacionar las parejas correctas. Pero en este caso, yo te voy a dar las respuestas y ya tú después te vas a encargar de buscar la letra que corresponde, ¿ya? Entonces dice lo siguiente, a ver, vamos a empezar, estate atento, ¿ah? Mira, estate bien atento, ¿sí? Dice lo siguiente, se llama así a cada uno de los tres estados físicos fundamentales de la materia. A los estados fundamentales de la sustancia o la materia se les llama fase. A ver, busca por ahí donde dice fase y colócale la letra. Luego en la segunda dice, mide el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. ¿Te acuerdas quién era? No, no era el calor, la temperatura. Muy bien, busca qué letra es temperatura y lo colocas ahí, ¿ya? Luego dice, se denomina así a los gases y líquidos. Bueno, a los gases y líquidos, te cuento, se les llama fluidos. ¿Por qué? Porque tienden a fluir, ¿no? Tienden a expandirse. Luego dice en la cuarta, fase de la sustancia en la cual las fuerzas de atracción tienen mayor valor que las fuerzas de repulsión. Eso lo vimos en el cuadro. ¿Qué estado es? La fase sólida. Muy bien. Vamos a la fase sólida. Vamos a... Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Ya. Luego dice acá. Estamos acá. Fase de una sustancia en la que posee forma indefinida y volumen definido. Sería la fase líquida. Busca la letra y la colocas aquí, en este cuadrito, ¿ya? Luego dice, fase de una sustancia en la que puede comprimir su volumen. ¿Quién se podía comprimir? La fase gaseosa. Muy bien. Luego dice, es el cambio de fase de una sustancia de sólido a líquido. A eso se le llamaba, a ver si miras el cuadro de la diapositiva, hay un cuadro. Exacto, se llama fusión, fusión, ¿ya? Luego dice, es el cambio de fase de una sustancia de líquido a sólido. Se le llama solidificación, solidificación. Ahí está, busca la letra y la escribes en el cuadrito. Continuamos. Es el cambio de una fase de una sustancia de líquido a gaseoso. De líquido a gas se llamaba vaporización, ¿ya? Vaporización. Ahí está. Luego dice, es el cambio de fase de un gas a un líquido. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Condensación. Muy bien, chévere. Luego dice, es el cambio de fase de una sustancia de sólido a gas, de sólido a gas. A ver, si miras tu esquema, tenemos ahí la sublimación directa, ¿no? Directa. Y por último, es el cambio de fase de una sustancia de gas a sólido, viceversa. A eso se le llama sublimación inversa o indirecta. Sublimación inversa o indirecta. Bien, entonces después de que ya te di las respuestas, ¿no? Ahí vas a completar este cuadro. Luego hay un crucigrama. Este crucigrama sí lo vas a hacer tú. Ya, ahí está. Vas a desarrollar el crucigrama, ¿no? Que es más o menos lo mismo que hemos hecho acá arriba. Y te vas a ayudar de las diapositivas. En el caso que no encuentres, aunque lo dudo bastante, puedes buscar en el internet. Aunque todas las respuestas en su totalidad están ahí en las diapositivas que hemos hecho. Y finalmente vas a desarrollar, mira, tu tremenda práctica que te he hecho. No solamente 5 preguntas para completar. Desarrollas tu práctica calificada y lo pegas en tu cuaderno. ¿Ya, chicos? Entonces este crucigrama te queda de tarea para poder revisártelo cuando regresemos de la cuarentena. Que la verdad, chicos, espero que sea pronto, ¿no? Porque también ya como que están encerrados mucho en casa. Ay, nos pone un poco tristes, ¿no? Entonces, bueno, chicos del nivel D, cuídense bastante. Saludos para cada uno de ustedes, ¿no? Como siempre les digo, no salgan de casa a no ser que de repente Dios no quiera hacer una emergencia.
Ya, un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.